Buenas noches, mis hermanos. Le doy la bienvenida a todos en nombre de nuestra Iglesia Comunidad Cristiana de Cartagena a este viernes de escuela bíblica, recordándole a todos los que nos encontramos en esta noche aquí reunidos, de pronto si están por primera vez, que estamos haciendo un estudio panorámico de la Biblia y a partir del viernes pasado entramos al estudio del libro de los Reyes. Así que en el día de hoy nos vamos a adentrar en el estudio del libro de los Reyes, segunda parte. Oremos. Bendito Dios que estás en los cielos, gracias por este día, Señor, por la bendición que nos das de estudiar y compartir tu palabra, Padre. Gracias porque esta palabra, Señor, vivifica nuestra vida, ilumina, Señor, nuestro andar, guía nuestro entendimiento, Señor, porque es dulce para nosotros, Señor, es una respuesta en medio de las preguntas, Señor. Yo te pido que nos permitas a través de estos personajes y de los ejemplos que nos dan aquí, ejemplos de hacer y otros ejemplos de no hacer, Señor, tomar lo que tú nos quieres enseñar, Dios, y que esta palabra que tú nos regalas cada día para que meditemos y estudiemos en ella, Señor, traiga transformación a nuestros corazones. Bendice a mi hermano que me escucha, Señor, bendice su vida. Toma este momento, Dios, dame facilidad de palabras y que tú hables en vez de mí, Señor. En tus manos estamos en Cristo Jesús. Amén. Entonces voy a compartir pantalla para empezar. El título que corresponde para hoy dentro del libro de los Reyes es El reino dividido. En la clase anterior estuvimos hablando del Reino Unido de Salomón y bueno, contamos aspectos generales del tema y si nosotros empezamos a analizar los gloriosos y grandes o el glorioso y grande reino más bien de David y luego de Salomón, se empiezan a desvanecer rápidamente durante los gobiernos de los reyes que le sucedieron. Obviamente toda esta decadencia inició a partir de la insensatez de Salomón en muchos aspectos y como me decía el pastor Carlos, de la falta de virtud de Salomón en muchísimos aspectos de su vida. Él al final se descarrió demasiado y durante el reinado de Roboam, que es el hijo de Salomón, lo que se produce es la división del reino entre el reino del norte y el reino del sur, en la cual Israel nunca se pudo recuperar. La historia subsiguiente de los reinos divididos que vamos a estar viendo en estos días es la gráfica de un descenso gradual hacia la idolatría y hacia la derrota y destrucción nacional. Entonces, mis hermanos, con el reino de David, antes del reino de David, digamos que la historia de Israel venía como del polvo. El Señor los tuvo que sacar de la esclavitud y el Señor vuelve ese polvo gloria durante el reinado de David, pero en muy poco tiempo después esa gloria otra vez se vuelve al polvo y ese regreso al polvo se lleva a cabo al final de la decadente vida de Salomón. El capítulo, hoy les decía que vamos a hablar del reino dividido, el capítulo del primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos del 26 al 28, nos indica lo siguiente, dice, también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, y cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Si nosotros recordamos un poco la historia de la que hablábamos la vez pasada, recordaremos que David tuvo que soportar las conspiraciones de sus hijos quienes querían quitarlo del reino. Estaban conspirando contra su reinado. Pues bien, Salomón al final de su vida vive una situación, si no bien, si no igual, parecida en el sentido pues que le querían quitar el reino. eh, digamos, este pasaje explica un poco la razón. Si nosotros recordamos lo que veníamos hablando,
recordaremos que dijimos que una de las cosas que llevó al colapso el Reino Unido fue obviamente, además de la insensatez de Salomón en muchas de las determinaciones que tomó, también estuvo este gran error de esclavizar a una parte de su pueblo para poder usarlo como instrumento y concretar esa expansión de ese reino que él venía haciendo para llevarlo al esplendor que él pretendía. Entonces, irónicamente, si nos damos cuenta aquí en el versículo 28, fue a Jeroboam a quien Salomón había seleccionado por su coraje y por su espíritu aguerrido y esforzado para ponerlo enfrente de la tarea de dirigir esta fuerza laboral humana que quería usar para continuar o extender más ese reino. Continuamos leyendo los versículos del 29 al 31. Lo siguiente dice, aconteció pues que en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita. Y dice, y este estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Lo que nos cuenta la historia es que salió don Jeroboam y se encontró en el camino un profeta. Los dos están solos, el profeta está vistiendo una hermosa capa y una de las características que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento con el tema de los profetas es que ellos a menudo comunicaban la palabra de Dios con un ejemplo práctico para que los oyentes pudieran de alguna manera entender con una acción concreta o gráfica lo que simbolizaba la inminente acción que Dios estaba por hacer. Y esto es lo que ocurre en el evento. Este hombre se quita la capa, la divide en 12 pedazos, que obviamente no es difícil comprender que estos 12 pedazos se refieren a las 12 tribus de Israel, y el profeta le dice, toma para ti 10 pedazos de esta prenda, y le explica que Dios, que a través de este ejemplo Dios estaba juzgando a Salomón por su pecado, y que ese juicio de Dios que estaba viniendo por Salomón iba a ser contra la nación, que iba a dividir el reino en dos y que 10 pedazos le correspondían a Jeroboam, que los iba a quitar del control de Salomón. En el versículo 32 dice, y él, refiriéndose a Salomón, y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Entonces pudiéramos pensar que tal vez hay un problema aquí, porque tiene 12 piezas de tela, le da 10 a Jeroboam y una a Salomón. Pero aquí lo que sucede es que en este tema no se estaba contando a los levitas como una tribu, no se estaba considerando como los levitas una tribu. Recuerden que en su momento el Señor dijo que la herencia de los levitas era el Señor y ellos no estaban en esta repartición. El punto aquí es que la tribu que quedaba bajo el dominio de Salomón era la tribu de Judá y las otras 10 iban a quedar bajo el dominio de Jeroboam. ¿Cuál es la razón de esta? La razón de esta es que Judá quedara en manos de Salomón nos recuerda la bendición patriarcal de Dios hacia Jacob siglos antes, cuando dijo que el cetro nunca se iba a apartar de la casa de Judá hasta que viniera Silo. De modo que la dinastía de Dios que Dios crea con David, digamos que es una sucesión real que se da a la tribu de Judá, y la única razón que podemos pensar por la cual Dios no le quita esta nación a Salomón porque él fue desobediente, es pues por respeto a esta promesa que el Señor había hecho años atrás y por amor y por el amor que Dios le tenía a David y a la promesa que le había hecho. Entonces, si nosotros vemos los versículos del 36 al 37, vamos a notar que en esto que se relata en esos versículos del 36 al 37 que ustedes pueden consultar en sus Biblias, es como el primer indicio que vamos a encontrar en esta historia
sobre la división del reino. Permítanme lo consigo. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 36 al 37 dice, y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás el rey sobre Israel. Muy bien, mis hermanos. Entonces, notaremos, como les decía, que este es el primer indicio del reino dividido y esta nación que antes se llamaba Israel, ahora iba a romperse o a partirse en dos partes, llamándose una el reino del norte y la otra el reino del sur, que es el que tenía la ciudad de Jerusalén y tenía y que se llamaba Judá. De modo que ahora el reino del sur lleva el nombre de la tribu que se reservó Dios para los descendientes de David. Y luego de esto, el pasaje nos va a narrar, sí, los pasajes subsiguientes nos van a narrar la muerte de Salomón y la respuesta de su hijo Jeroboam. Entonces, vamos a mirar qué pasó aquí, ¿no? Ya vamos a entrar al capítulo 12 y vamos a encontrar lo que dice en los versículos del 1 al 6. Dice, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey de Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam, dice, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Dice el versículo 5 y él les dijo, idos y de aquí, idos de aquí, idos, perdón, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces dice que el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Bueno, muy bien, mis hermanos. Aquí Roboam está en una circunstancia donde su decisión iba a definir lo que iba a ser el éxito en principio o el fracaso de la división que todavía no estaba hecha. A veces de pronto es confuso para nosotros cuando escuchamos Roboam y Jeroboam, podemos entender o pensar que eran familia o que eran hermanos o algo. No. Jeroboam no era hijo de Salomón, sino quien era hijo de Salomón era Roboam. Y lo que nos narra aquí este pasaje es que hay una gran reunión en Siquem y Jeroboam viene con todo su ejército. Ya él ahora tenía todo el poder para mover a todas estas tribus contra el sucesor de Salomón, o sea, Roboam, pero él le da al rey en ese momento a Roboam la oportunidad de preservar la unión de la nación. Él dice, no, mira, la mano de tu padre fue súper fuerte sobre nosotros y esto, como les decía, paradójicamente se refiere a la misma empresa que lideraba el mismo Jeroboam. Él estaba envuelto en esta esclavización que había del pueblo, pero él va con él, la gente está impaciente y está lista para escapar una guerra civil, pero antes de eso Jeroboam le dice, hombre, si nos prometes que vas a poner fin a esta opresión, nosotros seremos leales a tu reino y no habrá ninguna decisión. Lo que hace Roboam es decir, bueno, déjame pensarlo, a ver qué puedo hacer, qué decisión voy a tomar. Entonces lo que nos dice el pasaje en el versículo número 6 es que en principio Roboam le pide consejo a los ancianos que acompañaban a su padre durante su reinado. Y aquí está la respuesta en el versículo 7 de estos ancianos. Dice, y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras le hablares, ellos te servirán y para siempre. Pero dice en el versículo 8, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado. Vamos a dejar la lectura por lo pronto hasta ahí. Es bastante
impresionante, digamos, la sabiduría que evidencian estos ancianos en la respuesta que le dan al rey Roboam. Le dice, mira, si tú quieres que tu pueblo te sirva, si quieres tener el control sobre ellos, tú vas a tener que servirlos primero. Ellos querían hacerle entender a Roboam que el rol del rey, mis hermanos, no es oprimir a su pueblo, sino servirle. El rey debía saber que un siervo de Dios está al servicio de las personas que gobiernan. Como dijimos antes, cuando el Señor estableció este reino por primera vez, el rey de Israel nunca tuvo autonomía o autoridad. Cada rey de la nación era responsable ante la ley del rey, pero sobre todo estaba al servicio del Señor, porque el Señor era el rey, o era el rey supremo en ese momento del pueblo de Israel. Pero el registro que vamos a ver viendo en estas clases nos va a mostrar que en los libros de reyes, rey tras rey, fueron atribuyéndose la autoridad para sí y ese respeto que le pertenecía solo a Dios se lo quedaron para ellos. Entonces, como les decía, el consejo de los ancianos es sirve al pueblo y ellos te servirán. Lo que sucede en ese punto es que Roboán escucha la respuesta de los ancianos, pero se aparta de esa respuesta, sigue diciendo el versículo 8, dice, pero él dejó el consejo de los ancianos, eso está del versículo 8 al 11, y que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él. Y estaban delante de él y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me está hablando diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Dice el versículo 10, entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este tu pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor de los dedos míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Mis hermanos, los jóvenes estaban llenos de sí mismos. Estos fueron jóvenes que crecieron y compartieron ese poder del que gozaba Roboam. Y ellos le dicen, bueno, no escuches a los ancianos. Ellos de pronto son débiles y si tú te muestras débil, lo que va a pasar es que vas a reducir el poder que tú tienes. Entonces, déjanos estar contigo y toma el consejo que te damos. Toma el poder y no cedas ni un milímetro a lo que ellos te están pidiendo. Y di a las personas que tu dedo más pequeño es más ancho que los lomos de tu padre. De modo que si ellos pensaron que con tu padre estaban en problemas, deben saber que las cosas contigo van a ser peores. Ese fue el terrible consejo que le dieron a Roboán. ¿Y qué pasó? Bueno, nos lo relata los versículos del 12 al 17. Dice, al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo de Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y dice, y no oyó al pueblo, porque era de signo de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, Silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos heredad? En el hijo de Isaí, Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Dice, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y así que, mis hermanos, dicho esto, empezó una especie de guerra civil y la nación se termina dividiendo. Y esta división que ocurre aquí duraría siglos, muchos siglos, y la historia
posterior de las condiciones tanto del reino del norte como del reino del sur parecen, digamos, un prontuario criminal, sobre todo en el reino del norte. Entonces, se da la división, se da la ruptura, y a partir del capítulo 12, desde el versículo 25, vamos a entrar a una nueva etapa de la historia de Israel. El pueblo ahora está dividido con Roboam en Jerusalén, reinando sobre Judá, y con Jeroboam en Sesem, reinando sobre las otras 10 tribus. Y aunque mis hermanos, Jeroboam había recibido la promesa del Señor, que si él cumplía con la ley del Señor como lo había cumplido David, entonces el Señor le edificaría una casa igual a la que David tenía. Él no, Jeroboam optó por no recibir esa promesa. Jeroboam decidió que, o vio más bien, el templo de Jerusalén solo en términos estratégicos y nunca lo vio, mis hermanos, en términos espirituales. Eso fue un trazo error. Y esto lo llevó a pensar que si él permitía que el pueblo se trasladase para hacer culto a Jehová en ese templo, caerían otra vez sobre la influencia de Roboam. Estaba enfermo de poder, no estaba decidido a ceder ni un milímetro del poder que Dios le había dado, y pues para evitar eso, Jeroboam simplemente lo que hace es que, terriblemente, miren, simplemente lo que hace, construye dos altares con becerros de oro, dice la palabra que uno en Betel y otro en Dan, y con esta maniobra empieza la apostasía de Israel, que llevaría finalmente, que lo llevaría al cautiverio. Por otro lado, el reino de Roboam sigue unos casos similares. El reino de Jeroboam está descrito así. Dice, eh, eso está en Primera de Reyes, capítulo 14, versículos de 8 y 9. Dice, tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti. Mire, hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, o sea, fue más malo, pero fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Esa fue como la descripción de lo que fue el reino de Jeroboam. Pero digamos que si donde Jeroboam no llovía, donde Roboam las cosas no eran mejores. Digamos que el reino de Judá sigue eh, un camino similar. Si nosotros analizamos, nos vamos a dar cuenta que el autor de los Reyes menciona dos veces a la madre de Roboam diciendo que su mamá era amonita. Eso está en el capítulo 14, versículo 21 y versículo 31 del primer libro de Reyes. Y esta repetición, mis hermanos, al principio y al final del relato de Roboam nos muestra, o nos demuestra más bien, que la madre de Roboam era una mujer pagana y que al final terminó influyendo a su hijo. Y este es el resumen del reinado de Roboam. El resumen es: Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, dice, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera eh, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Dice, hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Ese es como el resumen de qué pasó en el reinado de Roboam. Entonces, como les decía, las cosas no fueron mejores en el caso de Roboam. Eso está en el primer libro de Reyes, capítulo 14, versículos del 22 al 24. Entonces, ¿cuál fue la radiografía que siguió? Después de Roboam, en el caso del reino del sur, el sucesor fue su hijo Abiam. Igual que Roboam, la madre de Abiam, que es mencionada, la razón de esta una vez más es porque
era una mujer pagana y ejerció mucha influencia sobre él. Más tarde nos es revelado que esta mujer hizo un ídolo de acera. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 13. Y el resumen del reinado de Abíam fue este. Dice, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de David, su padre. Eso está en Primera Libro de Reyes, capítulo 15, versículo 13. Después de él entra al reinado de Judá Asa. Asa, pues era obviamente el hijo de Abíam, y sigue el trono después de su padre, pero esta vez vemos que hay un cambio en el corazón del rey, hay una buena noticia. El autor nos relata que Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre dice, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Eso está en el primer libro de Reyes, capítulo 15, versículos 11 y 12. Sin embargo, Asa hizo alianza con un rey pagano en vez de confiar en el Señor Jehová para su liberación, dejando el destino del pueblo en manos de un impío. Y paralelamente, para el caso del reino del norte, lo que sucede es, como les decía, similar. Vemos que Jeroboam hace una serie de cambios que son horrendos y Nadab, hijo de Jeroboam, asciende al trono, pero este reinado de él dura solo 2 años. Dice el capítulo 15, versículo 26 del primer libro de Reyes, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Dice que él fue asesinado y reemplazado, o sea, fue Jeroboam, luego de Jeroboam vino Nadab, luego Nadab es asesinado y lo reemplaza Baasa. Este Baasa duró 24 años de reinado y este no únicamente destruyó a toda la familia de Jeroboam, sino que también dice hizo lo malo delante de los ojos de Jehová y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado que hizo pecar a Israel. Eso está en el capítulo 15, versículo 34. Después de Baasa viene Ela, hijo de Baasa, y dice que reinó en lugar de su padre, pero esta vez él hace el mal ante los ojos de Jehová y dura solamente 2 años de reinado porque es asesinado por Sinri, y Sinri a su vez sigue el ejemplo de Baasa y destruye a todos los parientes de la casa de Baasa, y Sinri ni pasa su primera semana en el trono porque él es asesinado por Onri, o sea, duró una semana el reinado. Entonces allá tuvimos a Jeroboam, a Nadab, me refiero al reino del norte, Jeroboam, Nabat, Baasa, luego de Baasa vino Ela, luego de Ela Sinri y luego de Sinri Omri. Entonces, mis queridos hermanos, al finalizarse esta parte de la primera parte del reino dividido, vemos que la idolatría se hizo la dueña de los reinos de las 10 tribus, ahora llamado Israel, y también de la tribu o del reino del sur. Y tan lejos, mis hermanos, había llegado la pecaminosidad que no hubo en el caso de los reinos del norte, del reino del norte, ni uno de sus reyes hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y por supuesto, este reino establecido sobre la base de la idolatría, naturalmente, pues cayó en una espiral de violencia y sangre, como ustedes pueden verlo. Entonces, hemos visto ahorita de la cronología de los reyes de Israel a Jeroboam, Nadab, Baasa, Ela, Sinri y Onri, en el caso de los reyes del norte. Y en el caso de los reyes del sur, del reino del sur, vimos a Roboam, Abíam y a Asa, ¿vale? Entonces, por el día de hoy vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a continuar en la próxima clase con el tema que nos corresponde, mis hermanos. Entonces, esto era todo lo que tenía para el día de hoy y vamos a continuar, como les dije, la próxima clase
Les invito, como siempre, a que puedan leer estos capítulos. Apenas vamos por el 15, se puede leer, es súper interesante si se pueden hacer marcas e ir escribiendo porque a veces enreda un poco, mis hermanos, pero es de bendición entender cómo sucedió esto y cómo ese pecado de Salomón lleva todo este reino a la decadencia y finalmente cae toda la nación de Israel en cautiverio, una a los 200 años, la otra a los 350 años, pero al final las dos caen cautivas, una en caso de los asirios y en el otro en manos de Nabucodonosor. Bien, mis hermanos, entonces vamos a orar. Gracias Dios por este tiempo, Señor, por tu palabra. em, Porque en toda ella aprendemos, Señor, toda ella es inspirada y es útil para nuestras vidas, Señor. Yo te pido que eh, nos motivemos a estudiarla, a meditarla y aplicarla en cada cosa de nuestras vidas, Dios, y que estos espacios nos permitan, Señor, ver cómo ha sido ese plan de redención que tú escribiste desde el Génesis al Apocalipsis, Señor, y toda la historia de redención en la que nosotros en este punto de la vida hacemos parte, enseñándonos, Dios, cómo te has movido, Señor, y lo que esperas de nosotros. Bendice a esta tu iglesia, Señor, bendice este espacio, bendice a mi hermano que me escucha, Señor, y te doy gracias por este tiempo, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, esto era todo por hoy y los invito a que se sigan conectando a todos los espacios que podemos encontrar en la sala virtual de nuestra iglesia y en la página web www.icctg.com. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Buenas noches.